Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Soy católico pero... Esta frase la hemos escuchado todos seguramente y últimamente pues se escucha mucho tanto en redes sociales como cuando uno va caminando por la vida, pues se encuentra con personas que ante ciertos temas, ante ciertas cuestiones, pues dicen soy católico pero tengo mis reservas. Y lo primero que hay que decir es que la fe presupone una creencia total, es decir, en todos los artículos de la fe y de la moral de la Iglesia, todos. Si uno dice que tiene fe católica, la fe como es un don de Dios, un regalo para que precisamente creamos en todo aquello, pues no vale decir, no, Dios, tú me das este regalo, pero dentro de ese regalo que tú me das, yo escojo, quito lo que me apetece, quito lo que no me gusta, pongo lo que me apetece, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, ya no es fe, sino que es una fe, entre comillas, a mi medida, a mi gusto. Por tanto, ya no acojo eso como un regalo, sino que en el fondo estoy creando una religión a la carta, a la medida de mi capacidad, simplemente, ¿no? Y para eso, pues no hace falta la fe, ¿no? Cada uno pues se construye su propia religión. Por eso el que dice tener fe católica es porque cree en todos, absolutamente en todos los artículos de la fe y en toda la moral que la Iglesia pues preconiza. Y eso porque es ese don de Dios que Él nos da para que creamos precisamente en todo ello. Y quería hacer una reflexión en torno a estas cuestiones porque creo que conviene, ¿eh? Y lo primero que hay que decir es que necesitamos la humildad. La humildad es condición indispensable. Dice Santa Teresa de Jesús que la humildad es andar en verdad. Si uno no es humilde, es imposible que la verdad de Dios, incluso aunque nos dé la fe, pues pueda realmente penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos hacer nuestra. Porque siempre nosotros vamos a poner obstáculos y reservas con nuestro orgullo y nuestra soberbia. Y este orgullo y esta soberbia que aparecen desde el primer momento de la humanidad, es decir, con Adán y Eva, porque ellos cometieron el pecado original precisamente por este orgullo y esta soberbia, es decir, querer ser Dios, pero sin Dios, construir un mundo a su medida, pues es lo que ocurre también en tantos de nosotros, en mí el primero, porque a todos nos pasa que a veces ofrecemos resistencias a cosas que no queremos creer porque no nos convienen, porque no nos son útiles, porque simplemente no las entendemos, porque escoger el camino que nosotros decidimos es más fácil, más placentero, nos procura una aparente felicidad mayor, pero todo eso son criterios humanos y están muy lejos del criterio de Dios. Pues, ¿qué es lo que provocó el pecado original en nosotros? Ciertamente, cuando somos bautizados, se nos borra el pecado original, es decir, se nos borra la culpa. Sin embargo, algunas de sus consecuencias permanecen en nosotros. Una de ellas es que nuestra inteligencia queda oscurecida. Es decir, nuestra capacidad de razonar está maltrecha. En cierta manera podemos decir que vemos mal, ¿no? Vemos mal, nuestra razón pues razona mal. Y luego que nuestra voluntad está también algo deteriorada, es decir, que nuestra voluntad muchas veces nos sigue y eso lo podemos ver todos constantemente en nuestra vida, como nuestra voluntad pues no es tan firme como quisiéramos. Por tanto la inteligencia como la voluntad quedan tocadas, trastocadas por el pecado original. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y ante eso, ¿cuál es el camino? Pues el de la conversión, el de volvernos hacia Dios, el de precisamente fiarnos de Él, sabiendo que somos débiles, sabiendo que somos frágiles, sabiendo que tenemos estas limitaciones. Dios nos da una luz más grande, una luz más fuerte, no para que no pensemos, sino para que nos sea mucho más fácil. Es decir, la luz que la fe nos da supera la luz de la razón. No significa que la fe no sea razonable, pero sí que la supera. Y por eso Dios nos da ese gran regalo para que nosotros creamos. Y ahí viene donde yo creo qué es lo que tenemos que hacer. Porque una persona puede decir, oye, mira, hay como dos maneras de ver yo soy católico, pero, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, bueno, pero necesitamos un camino, necesitamos un proceso, ciertamente. Pero no es lo mismo decir, yo soy católico, pero he decidido no creer en esto, es decir, ya lo tengo consolidado y de aquí nadie me va a mover, que es, yo creo, la opinión mayoritaria.
Y otros que dicen, yo soy católico, pero hay cosas como que no entiendo. Ahora bien, estoy inclinado hacia lo que la Iglesia dice. Digamos que por mi parte acepto lo que la Iglesia dice y reconozco que el problema está en mí. El problema está en mi incapacidad de ver, pero no en lo que la Iglesia dice. Y esa es la actitud correcta. La actitud correcta es aquel que dice, no, Dios no se equivoca. Posiblemente sea yo el que me equivoque y no Dios. Pero aquí, y en la primera opción, se ve claramente cómo lo que buscamos muchas veces es enmendarle la plana a Dios. No, Dios se ha equivocado. Estamos en pleno siglo XXI. Por ejemplo, no tantos mantras que se ven por ahí repetidos. Hay que huir de la iglesia oscurantista como si la verdad de Dios no fuese siempre la misma. Pero es que sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues eso es lo que nos enseña la Iglesia. Por eso uno, con humildad, y solo la humildad consigue alcanzar y caminar en la verdad, pues es lo que nos dispone realmente para acoger lo que la Iglesia nos dice y nos enseña. Porque la Iglesia, como madre y maestra nuestra, nos enseña y también nos protege de nuestra soberbia, nos protege de nuestro orgullo. Y nos hace adelantar precisamente en la verdad. Por eso decir y pedir a la gente, oye, si somos católicos, tenemos que creer lo que la Iglesia cree. Y el problema probablemente lo tenga yo, que soy incapaz, que tengo límites, que estoy muy limitado en mi capacidad de conocer. Y por eso tengo la luz de la fe. Por eso se me ha dado esa luz. Gracias al Señor. Pues pidámosle al Señor esa humildad. Los soberbios, a esos el Señor les oscurece todavía más la visión. Aquel que se endurece en no querer inclinarse hacia los caminos del Señor, el Señor dice, los resiste. Y los resiste significa como que les pone una venda en los ojos para que todavía vean menos. Y por eso hay gente tan obstinada y después nace el odio hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Y yo lo he visto en muchos de los comentarios por las redes sociales, que en el fondo es un odio hacia Dios, ¿no? Incluso en nombre de Dios, ¿no? O sea, utilizando el nombre de Dios en vano. En cambio, los humildes serán exalzados, es decir, serán llevados y conducidos a la visión de la verdad. Irán viendo y captando cada vez más profundamente, cada vez más hondamente la verdad de lo que Dios nos ha revelado y nos ha comunicado. Y veremos entonces sus caminos y caminaremos por ellos. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad. Andar en verdad, en la verdad de Dios, de un Dios bueno que nos ha querido dar todas esas cosas para nuestro bien. Que nos ha comunicado sus designios para nuestro bien. Dios es todo bondad y por eso deberíamos fiarnos de Él. Pero la gente dice, pero si Dios es bueno, entonces, y ahí viene nuestro razonamiento oscuro, que como no entiende, entonces no duda de sí mismo, sino que duda de la sabiduría, de la bondad de Dios. Y eso es lo que no puede ser. Y por eso apelar precisamente a esa humildad y a pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, que yo no quiera caminar por mis caminos, sino que quiera caminar por los tuyos, por tus sendas. Hazme ver tu bien y tu verdad. Dame tu luz y tu verdad. Decimos en el Salmo 42. Eso es lo que necesitamos, porque estamos muy oscurecidos, estamos muy sometidos a los criterios del mundo, estamos muy sometidos a nuestras pasiones, a nuestros intereses. Y para salir de ello requerimos la humildad y la oración. Necesitamos ponerlos delante del Señor y escucharle sinceramente. Solo ahí vendrá a nuestro encuentro el Señor, irá pues colocando esa verdad y haciéndonosla más clara y diáfana, pero solo a los que son humildes. Por eso, decir también que desde aquí intentaremos ser siempre claros con lo que la Iglesia ha enseñado y sin importar los argumentos emotivistas. Entendemos las razones que la gente puede aducir, entendemos que muchas veces es difícil vivir ciertas situaciones, pero nunca
encaminar a la gente por el camino de la mentira es una solución, ni va a procurar jamás la felicidad. Solo el camino de Dios, solo el camino de la verdad, y ese es el que nosotros estamos llamados a mostrar en obediencia a Dios y a la Iglesia, a la gente. Y ese camino pasa muchísimas veces por el camino de la cruz, y Dios no lo niega. Y hoy, día en que hago este vídeo, es justamente aquel día donde el Evangelio del día dice aquello: ¿quién decís vosotros que soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero después el Señor, al mostrarles que su camino era el de la cruz, el de tener que ser perseguido y el de tener que morir por nosotros y después resucitar, Pedro aparte lo coge y le increpa al Señor y le dice: lejos de ti esto, ¿cómo va a ser así? Y le dice: apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y Pedro va a tener que hacer también ese camino de humildad. Y bien que lo humilló el Señor hasta llevarle a las lágrimas y preguntarle 3 veces si le amaba. Y después Pedro fue capaz de ver, caminando por esa humildad, la verdad de Dios y de dar la vida también por él. Pues pidámosle al Señor esa fortaleza, esa sabiduría y sobre todo que sepamos y seamos capaces de acoger la fe íntegramente y creer que lo que Dios nos dice a través de la Iglesia es para nuestro bien, es para nuestra salvación, no para amargarnos la vida, sino para que caminemos en la verdad.